Hola, hoy te hablaré de diabetes tipo 1. Lo que todos deben saber. La diabetes es una enfermedad difícil para un niño y sus padres. Los peajes físicos, emocionales y psicológicos existen a diario para quienes viven con diabetes. La tasa de pacientes recién diagnosticados ha aumentado exponencialmente a lo largo de los años, inexplicablemente por parte de los médicos, pero la conciencia y la educación no lo han hecho. Es crucial que para trabajar hacia una cura para la diabetes tipo 1, primero se debe establecer una conciencia de la enfermedad, los síntomas, el tratamiento, el manejo, las complicaciones y la prevención. La diabetes existe en dos formas, tipo 1 y tipo 2. Aproximadamente el 95% de las personas que padecen diabetes tienen tipo 2, mientras que solo el 5% de los estadounidenses padece el tipo 1. Aunque el tipo 2, a veces denominado diabetes de inicio del adulto, es más prevalente, el tipo 1, también conocido como diabetes juvenil, a menudo se considera el más grave de los dos. La diabetes tipo 1 se diagnostica con mayor frecuencia en niños. Sin embargo, es posible diagnosticarlo en la edad adulta. Cuando el cuerpo ingiere alimentos, el estómago comienza a descomponer su contenido en proteínas, grasas y carbohidratos. Son los carbohidratos los que luego se descomponen en glucosa, que el cuerpo usa para obtener energía. En un cuerpo normal y sano, el páncreas libera una hormona llamada insulina, que ayuda a las células a absorber y utilizar la glucosa. La insulina actúa como clave para la célula, de modo que cuando se libera, abre la célula permitiendo que se absorba la glucosa. Sin embargo, cuando no hay insulina, la célula no puede abrirse y absorber la glucosa del torrente sanguíneo. El páncreas de un diabético tipo 1 no funciona correctamente. Libera poco o nada de la hormona insulina, como debería. Por lo tanto, cuando la glucosa ingresa al torrente sanguíneo, se ve obligada a permanecer allí porque la insulina no está presente para abrir la célula para su absorción. Es clave entender que la diabetes tipo 1 se considera una enfermedad autoinmune porque las células beta productoras de insulina en el páncreas son atacadas y erróneamente destruidas por el sistema inmunológico al principio del proceso de la enfermedad, lo que resulta en pocas a ninguna producción de insulina en el páncreas. Por lo tanto, un diabético tipo 1 requiere terapia con insulina para mantener niveles normales de glucosa en sangre. La diabetes es una enfermedad autoinmune que los científicos creen que tiene que ver con los genes. Los genes son como instrucciones sobre cómo debe verse y funcionar el cuerpo, pero obtener los genes de la diabetes no suele ser suficiente. En la mayoría de los casos, algo más tiene que suceder, como contraer una infección por virus, para que una persona contraiga el tipo 1 diabetes. En otras palabras, la diabetes no se considera una enfermedad infecciosa y no es como un resfriado que se puede contraer al estar en contacto con alguien que padece la enfermedad. Desafortunadamente, los médicos aún no pueden predecir quién desarrollará la enfermedad y quién no. Hay muchos síntomas clásicos asociados con la diabetes tipo 1 que pueden desarrollarse de forma repentina o gradual. El síntoma más común es la micción frecuente, seguida de un aumento de la sed, pérdida de peso, fatiga y aumento del apetito. Si alguien experimenta estos síntomas, especialmente si hay antecedentes familiares de diabetes, es importante buscar atención médica de inmediato. Si no se tratan estos síntomas, se pueden producir otros problemas de salud como dolor de estómago, náuseas, vómitos, problemas respiratorios e incluso pérdida del conocimiento. Los médicos la llaman cetoacidosis diabética o CAD. Actualmente, no existe cura para la diabetes tipo 1. Sin embargo, se están explorando algunos tratamientos. Los tres tratamientos principales que se están explorando son los trasplantes de páncreas, el trasplante de células de los islotes y los trasplantes de células madre. Los trasplantes de páncreas son bastante raros debido a los riesgos asociados con ellos. Tras el trasplante, se necesitaría toda una vida de potentes fármacos inmunosupresores para prevenir el rechazo de órganos. Además de estos medicamentos inmunosupresores, existe un alto riesgo de infección y lesión de órganos entre quienes reciben un trasplante. El trasplante de células de los islotes proporciona nuevas células productoras de insulina de un páncreas donante. Al igual que en un trasplante de páncreas, el trasplante de células de los islotes requiere el uso de medicamentos inmunosupresores, que conllevan los mismos riesgos. El riesgo de que el sistema inmunológico destruya las células trasplantadas también es un riesgo. Finalmente, el trasplante de célula madre es otro tratamiento que se está explorando.
El trasplante de célula madre implica apagar el sistema inmunológico y luego reconstruirlo, lo que puede ser peligroso. Los 3 tratamientos son prometedores, pero los científicos todavía están trabajando para encontrar un tratamiento más exitoso y permanente para la diabetes. Si bien no existe cura para la diabetes, es importante seguir un plan estricto de control de la diabetes para poder llevar una vida saludable. El control regular de la glucosa en sangre y la terapia con insulina son 2 formas importantes de controlar la diabetes de forma adecuada. Afortunadamente, el avance de la tecnología a lo largo del tiempo ha permitido que el control de la glucosa en sangre sea muy sencillo. Tras el diagnóstico, los pacientes reciben un medidor de glucosa en sangre que deben llevar consigo en todo momento para las pruebas de glucosa en sangre. Este medidor permite que un diabético controle su glucosa en sangre, o nivel de azúcar en sangre, en libertad para mantener un mejor control de la diabetes. Un medidor solo requiere una pequeña gota de sangre y las lecturas están disponibles en aproximadamente 5 segundos. Es importante mantener los niveles de azúcar en sangre entre 80 y 120 tanto como sea posible. La terapia con insulina es otra clave para el control saludable de la diabetes. Las dosis regulares de insulina ayudan a controlar los niveles de glucosa en sangre después de las comidas y durante la noche. Hay 2 tipos principales de insulina, de acción corta y de acción prolongada. La insulina de acción corta se administra durante el día o después de las comidas. Se llama de acción corta debido al poco tiempo que se necesita para que la insulina surta efecto. Esto es especialmente importante después de las comidas porque, a medida que el cuerpo absorbe la glucosa de los alimentos, los niveles de glucosa en sangre aumentan rápidamente. La insulina de acción corta combate el rápido aumento de los niveles de glucosa y ayuda a mantener una lectura constante de glucosa en sangre. El segundo tipo de insulina es la insulina de acción prolongada. Se administra antes de irse a dormir por la noche porque la insulina actúa lentamente sobre los niveles de glucosa. En lugar de tener un efecto inmediato sobre los niveles de glucosa en sangre, la insulina de acción prolongada se aplica lentamente manteniendo estable los niveles de glucosa durante toda la noche. La cantidad o el tipo de insulina que recibe un diabético varía de una persona a otra. Ninguna persona es igual. A medida que un diabético se adapta a su cuerpo y a la enfermedad, comenzará a evaluar la necesidad de insulina de su cuerpo. Algunos requerirán más insulina que otros, y esto generalmente ocurre con el tiempo. A medida que un paciente diabético continúe viviendo con la enfermedad, su cuerpo se volverá cada vez más dependiente de la insulina sintética o fabricada en lugar de la suya propia. Además del control de la glucosa en sangre y la terapia con insulina, una dieta saludable y un estilo de vida activo son fundamentales para el control adecuado de la diabetes. Vivir con diabetes puede significar hacer un ajuste dietético significativo para un paciente recién diagnosticado. Si bien es posible que nunca se hayan considerado las grasas, las proteínas y los carbohidratos antes del diagnóstico, la dieta de un diabético tipo 1 gira en torno a ellos. La planificación y la medición cuidadosa de la relación entre la ingesta de alimentos y la insulina son agotadoras y requieren mucho tiempo, pero son esenciales. Es importante que el cuerpo reciba todos sus nutrientes esenciales mientras mantiene los niveles adecuados de glucosa en sangre. Esto requiere un cálculo cuidadoso de la proporción de carbohidratos, o carbohidratos, a insulina. Cada diabético tiene una proporción estándar de insulina por un carbohidrato. 15 gramos de carbohidratos se consideran, para fines generales, un carbohidrato. Con base en la cantidad de gramos de carbohidratos que hay en una comida, se puede calcular la proporción de insulina. Es difícil imaginar hacer cálculos como este para cada comida, pero esa es la realidad de vivir con diabetes. El último elemento del manejo adecuado de la diabetes es mantener un estilo de vida activo. Un estilo de vida saludable permite que una persona con diabetes mantenga un mejor control sobre su diabetes. Estar activo ayuda a reducir el azúcar en sangre porque la contracción muscular, el aumento del flujo sanguíneo y el aumento de la temperatura corporal hacen que el cuerpo responda mejor o sea más sensible a la insulina durante el ejercicio y poco después. Además, cuando los músculos se contraen, pueden absorber glucosa del torrente sanguíneo independientemente de la insulina. Dado que la contracción muscular puede absorber glucosa del torrente sanguíneo sin insulina durante el ejercicio, se recomienda especialmente la actividad física cuando los niveles de glucosa en sangre están elevados. Esto ayudará a reducir rápidamente los niveles altos de glucosa a una lectura más normal. Así, las complicaciones graves pueden derivar de un mal manejo de la diabetes.
las convulsiones, el coma diabético, la cetoacidosis, las cetonas presentes en el torrente sanguíneo hacen que los riñones se apaguen, la pérdida de la visión, la depresión, la amputación y la muerte prematura son todas complicaciones de la diabetes. Lauren Stanford, a los 13 años, sintió las frustraciones de vivir con diabetes. Tenía tantas ganas de ser como mis otros amigos adolescentes, que eran libres de preocuparse por nada más que los chicos, las películas y la diversión, dice. Lauren, como muchos adolescentes, comenzó a descuidar su diabetes para sentirse libre como otro niño de su edad. No solo se olvidó de controlar sus niveles de glucosa en sangre, sino que también comenzó a omitir la dosis de insulina. Lauren continuó diciendo. El 30 de octubre colapsé y me llevaron de urgencia al hospital de niños de Boston, donde me ingresaron en la UCI. Podría haber muerto. La diabetes casi me atrapa. La ignorancia y el descuido del manejo de la diabetes pueden conllevar serios riesgos para la salud, como se ve en la historia de Lauren. Es importante darse cuenta de que la diabetes no es una enfermedad que desaparecerá si se ignora. Más bien, las complicaciones graves pueden evolucionar a partir del descuido. Por lo tanto, es muy importante manejar la diabetes de manera seria y responsable. La diabetes tipo 1 es una enfermedad grave que conlleva graves consecuencias y riesgos para la salud por un mal manejo. Por lo tanto, los moretones, los agujeros y la piel sensible de los pinchazos en los dedos y las inyecciones son una parte necesaria de la vida de una persona que padece diabetes. Muchos padres sufren la culpa de lastimar a sus hijos con palos diarios, pero esto es lo que mantiene vivo a un niño con diabetes. El control regular de la glucosa, la terapia con insulina, una dieta saludable y un estilo de vida activo son los pasos más importantes para el cuidado adecuado de la diabetes. Muchos niños y adultos padecen diabetes tipo 1, pero con los avances de la tecnología, quienes padecen diabetes pueden llevar un estilo de vida saludable y feliz hasta que se encuentre una cura. Ya que llegaste hasta aquí, coméntame qué te pareció este tema, compártelo, sígueme en las redes sociales y suscríbete a este canal. Te veo en el siguiente video. Hola, hoy te hablaré de diabetes, el asesino crónico. La diabetes mellitus o DM es una enfermedad que afecta a los sistemas multiorgánicos debido a la producción anormal de insulina, el uso inadecuado de insulina o incluso ambos. Es un problema de salud muy grave en todo el mundo que afecta a miles de personas. Una encuesta realizada en Estados Unidos mostró que casi el 6,2% de la población padece esta enfermedad. Es un gran problema que casi un tercio de la población desconozca la enfermedad. Incidencia. La diabetes es en realidad la quinta causa principal de muerte en el país de Estados Unidos. Y se espera que la incidencia real tenga un aumento constante en los próximos años. La diabetes tiene un papel muy importante en la aparición de enfermedades cardíacas, ceguera en adultos, derrames cerebrales, amputación no traumática de miembros inferiores, etc. Se encuentra que las personas diabéticas tienen un riesgo de casi 2 veces de desarrollar enfermedad de las arterias coronarias y eso también el 65% sufre de hipertensión arterial. Diabetes. Una breve reseña. La diabetes mellitus es principalmente de 3 tipos, que incluyen diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo I, diabetes gestacional y también diabetes secundaria. La diabetes gestacional, como su nombre se refiere, se ocupa del episodio diabético durante el embarazo o durante el período gestacional. Disminuirá una vez después del parto. La diabetes secundaria es otra forma de diabetes en la que la diabetes se producirá como consecuencia de otras enfermedades, por ejemplo, la hipertensión crónica. Diabetes mellitus tipo I o diabetes juvenil. Se la conoce como diabetes juvenil ya que es más común entre los jóvenes o los jóvenes menores de 30 años. Es una diabetes insulino dependiente con un pico de aparición durante el grupo de edad de 11 a 13 años. La diabetes tipo I se debe a la destrucción progresiva de las células beta pancreáticas que se produce por el mecanismo autoinmune. Los síntomas clínicos incluyen aumento de la frecuencia de la micción o poliuria, sed excesiva o polidipsia, aumento del hambre o polifagia, pérdida de peso, fatiga, etc. La cetoacidosis es una complicación muy grave que se observa en niños debido a la diabetes y, a menudo, es potencialmente mortal y puede provocar acidosis metabólica. Diabetes mellitus tipo 2. Más del 90% de la diabetes mellitus es diabetes de tipo I, donde el páncreas continúa produciendo insulina, pero esta cantidad de insulina o es mal utilizada por los tejidos o es inadecuada para las necesidades corporales. Hay principalmente 3 anomalías o factores que conducen a la diabetes mellitus tipo I.
Uno de ellos es la resistencia a la insulina, donde los receptores de insulina son mínimos o no responden. Otro factor es la escasa capacidad del páncreas para producir insulina. El factor final viene con la producción inadecuada de glucosa por parte del hígado. Riesgos relacionados con la diabetes. Cuando analizamos el grupo de riesgo analizado para desarrollar diabetes mellitus, una condición que requiere una importancia primordial es la intolerancia a la glucosa o IT. Es una enfermedad causada por la alteración leve de la función de las células beta. Aquí, el nivel de glucosa en sangre suele ser alto, pero no a un nivel que pueda denominarse como caso de diabetes. Pero la mayoría de las personas con intolerancia a la glucosa tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes tipo I en los próximos 10 años. Otro riesgo importante relacionado con la diabetes es el síndrome de resistencia a la insulina, también conocido con el nombre de síndrome X. De hecho, es un conjunto de anomalías que actuarán de manera sinérgica para que una parada aumente el riesgo de enfermedad cardiovascular. Suele caracterizarse por un aumento de los niveles de insulina, alta cantidad de triglicéridos, hipotensión. Una vez identificada, la curación completa de la enfermedad no es tan fácil, aunque las medidas adecuadas pueden ayudarlo a controlar la diabetes de una manera muy eficaz. Aunque hay muchos factores ambientales y genéticos involucrados en la causa de la diabetes, los ejercicios, una dieta equilibrada, descanso y sueño adecuados y una vida sin estrés podrían ayudarlo a mantenerse alejado de la diabetes o detener la diabetes. Hay muchas medidas de manejo para el control de la diabetes. Incluye principalmente terapia nutricional, terapia de ejercicio, agentes antiglucémicos orales, tratamiento con insulina, etc., por lo que generalmente se prefiere un manejo colaborativo para tratar la diabetes mellitus. La terapia nutricional es uno de los principales tratamientos para la diabetes mellitus. Dieta para diabéticos. El manejo de la dieta diabética es uno de los componentes principales del manejo colaborativo. Algunas de las pautas generales para la dieta de los diabéticos son las siguientes. Dieta rica en fibra. Siempre incluya alimentos ricos en fibra en la dieta, ya que podría aumentar el volumen de su estómago y aumentar su satisfacción. Restrinja la ingesta de sodio hasta 2400 mg/dl. Incluye cereales integrales, frutas y verduras frescas en la dieta. Existe un modo alternativo de planificar la dieta para diabéticos que se considera uno de los métodos más convenientes. Esto a menudo se conoce como método de placa. La ventaja más importante de este método es que aquí el propio paciente puede visualizar la cantidad de almidón, verduras y cualquier alimento que haya en el plato de 9 pulgadas. Para el almuerzo y la cena, la mitad del plato debe llenarse con vegetales sin almidón, un cuarto con almidón y otro cuarto con cualquier artículo no vegetariano de hasta 2-4 os. Un solo vaso de leche con poca grasa y un pequeño trozo de fruta fresca podrían completar las comidas. Cuando miramos el desayuno, hay que llenar el plato con almidón alrededor de la mitad y otro con proteínas opcionales. Se ha descubierto que este método del plato es muy útil ya que podría beber alrededor de 1200-1400 cal/día, lo que se suma a un plan de dieta equilibrado adecuado. La terapia nutricional puede hacer mucho para controlar la diabetes. Pero existe una pequeña variación en los planes de dieta de los pacientes con diabetes tipo I y diabetes tipo 2. Cuando consideramos las calorías totales, las personas con diabetes tipo I necesitan un mayor aporte calórico porque suele ocurrir en los jóvenes y, por tanto, para el correcto mantenimiento y restauración de los tejidos es importante una dieta con buen valor calórico. Mientras que en el caso de las personas de tipo I, esto a menudo está restringido para las personas obesas o con sobrepeso. El efecto de la dieta es muy importante en la diabetes tipo I, ya que no solo el control de los alimentos, sino también la terapia con insulina también es imprescindible en la diabetes tipo I. El horario uniforme para las comidas se considera muy estricto en el caso de la diabetes mellitus tipo I, debido a la múltiple dosis de insulina, pero esto es deseable para la diabetes mellitus tipo 2. Si es necesario, se pueden tomar bocadillos intermitentes para pacientes diabéticos con la forma tipo I, aunque no se recomienda mucho para la diabetes tipo 2. Por lo general, la merienda frecuente no se recomienda para personas con diabetes tipo. Debe tenerse muy en cuenta que la enseñanza de la dieta no solo debe centrarse en los pacientes sino también en su familia y sus cuidadores. Es más adecuado dar una enseñanza adecuada a la persona que está cocinando y sirviendo. Pero aún así, la responsabilidad final de mantener su glucosa en sangre recae sobre los pacientes. Trate de evitar el alcohol también, ya que podría volver a empeorar su cuerpo y su salud al causar hipergliceridemia.
Además de todo esto, se deben realizar ejercicios regulares, un régimen estricto de medicamentos, exámenes periódicos, etc. para controlar la diabetes y sus efectos. Si se controla y mantiene la diabetes de una manera muy adecuada, se podría controlar de manera eficaz. Ya que llegaste hasta aquí, coméntame qué te pareció este tema, compártelo, sígueme en las redes sociales y suscríbete a este canal. Te veo en el siguiente video. Hola, hoy te voy a hablar del siguiente tema. Vencer la diabetes tipo 2 con alimentos. ¿Quiere revertir la diabetes? ¿Puede revertir la diabetes? La respuesta es sí y soy una prueba viviente de esta afirmación. El uso de la lista de índice de alimento glucémico lo ayuda a reducir la cantidad de glucosa en sangre dentro de su cuerpo, visualice sus preocupaciones sobre el azúcar en la sangre desaparecidas en solo 4 semanas a partir de hoy. Imagínese a su médico diciéndole que reduzca la cantidad de su medicamento gradualmente, eliminando la necesidad por completo. Imagine eliminar la incomodidad, el sufrimiento y los gastos innecesarios abordando la causa principal de su diabetes ahora. Piense en el alivio que sentirá al saber que puede evitar la diabetes tipo 2 simplemente adaptando su forma de comer. Ahora puede unirse al número cada vez mayor de ex-pacientes diabéticos que han puesto a prueba una solución innovadora de bricolaje. La reversión de la diabetes se trata de resolver la resistencia subyacente a la insulina en sangre y fortalecer las células productoras de insulina del páncreas, planeando normalizar los niveles de glucosa en sangre sin medicamentos para la diabetes. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una condición en la que una persona tiene un equilibrio inadecuado de azúcar dentro de su sistema. La diabetes tipo 2 en estos días es realmente alarmante ya que afecta a muchas personas. Lo triste de esta condición es que muchas personas ni siquiera saben que la tienen. Los azúcares y los alimentos con carbohidratos procesados, además de los alimentos con alto índice glucémico en general, pueden ser un elemento contribuyente en numerosas enfermedades, ya sea directamente, como la diabetes, o indirectamente como resultado del sobrepeso. Cuando su insulina es insuficiente, los azúcares simplemente no pueden ingresar a sus células y, en cambio, se acumulan dentro de su torrente sanguíneo, creando una serie de situaciones potencialmente mortales. Diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, también conocida como diabetes de inicio en la edad adulta, se considera una afección progresiva y permanente. De la forma en que lo he experimentado, en realidad es una enfermedad del estilo de vida. Muchas personas que tienen diabetes no saben realmente cuál es la mejor cura. La comunidad médica sabe que cura la diabetes, pero deben mirar como testigos indefensos mientras prescriben medicamentos para aliviar los síntomas. A mi modo de ver, mis médicos intentaron explicarme que necesitaba cambiar algunas cosas en mis hábitos alimenticios, pero no escuché esto. No estaba preparada para cambiar mi estilo de vida. Ese es un derecho de elección personal sobre el que ni siquiera los médicos pueden hacer nada. Puede llevar un caballo al agua, pero si no tiene sed, no beberá. Las personas que tienen un peso adicional, particularmente en el abdomen, son más propensas a desarrollar diabetes simplemente porque la grasa dentro de sus tejidos causarán un desequilibrio de la insulina en sangre dentro del cuerpo. Las personas diagnosticadas con diabetes definitivamente estarían de acuerdo con el hecho de que es un evento aterrador y que altera la vida. Las personas que padecen diabetes tipo 2 generalmente creen que no tienen otra opción que tomar medicamentos por el resto de sus vidas. Prediabetes. Para aquellos que tienen niveles elevados de glucosa en sangre, pero no son lo suficientemente altos como para ser categorizados como diabetes, es posible que tenga prediabetes, también conocida como resistencia a la insulina, antes de que la diabetes se convierta con frecuencia en diabetes tipo 2 dentro de varios años. Los signos de niveles excesivos de azúcar en sangre o diabetes difieren individualmente para cada persona y, de vez en cuando, las personas que tienen diabetes tipo 2 tienen niveles excesivos de azúcar en sangre debido a la resistencia a la insulina o por no poder usar la insulina de manera eficiente. Plan de reversión. El programa de dieta más beneficioso para las personas con diabetes tipo 2 consiste en frutas frescas, cereales integrales y verduras frescas. Pero el mejor plan de reversión es tomar la decisión activa de cambiar por completo el estilo de vida. Sin eso, no habrá una mejora real. Asegúrese de no hacer esto por su cuenta, involucre a su médico tratante. Trastorno del estilo de vida. Los médicos de medicina natural creen que la diabetes tipo 2 es sin duda un trastorno del estilo de vida que se puede prevenir. Remedio natural para la diabetes. ¿Podría ser un hecho innegable o simplemente una ficción? Mi experiencia dice que no es una ficción sino una verdad real.
Mi nombre es Diabetes Bob y solo puedo hablar de mi experiencia. He revertido mi diabetes a un A1C de 5,8% y mis niveles de triglicéridos y colesterol han vuelto a la normalidad. He estado estudiando salud natural, limpieza y nutrición holística y he estado comiendo alimentos con bajo índice glucémico durante más de 3 años. Incluso si no tuve una reversión completa de la diabetes porque todavía he estado comiendo alimentos más saludables, estoy más saludable a los 71 años que cuando tenía 50 años y estoy bastante cerca de vencer mi diabetes tipo 2 por completo. Aprenda a comer sano y estará sano. Conclusión. En conclusión, si está buscando revertir la diabetes, hágase un favor y consulte los alimentos de bajo índice glucémico y comience a estar saludable hoy. Aprenda a amar su salud más de lo que ama su comida. Ya que llegaste hasta aquí, coméntame qué te pareció este tema, compártelo, sígueme en las redes sociales y suscríbete a este canal. Te veo en el siguiente video. Hola, hoy te voy a hablar del siguiente tema. ¿La diabetes es hereditaria? ¿Cómo se hace diabético? La pregunta ¿es la diabetes hereditaria? Ha preocupado a los investigadores de todo el mundo desde hace muchos años y todavía están luchando por encontrar una respuesta convincente. La diabetes mellitus se ha convertido en una de las enfermedades más extendidas en el mundo. La diabetes está emergiendo como una enfermedad común no solo en los países occidentales sino también en los países en desarrollo. Se estima que entre 16 y 18 millones de personas en los Estados Unidos tienen diabetes, pero el hecho sorprendente es que aproximadamente la mitad de ellos ni siquiera saben que son diabéticos. Aunque la diabetes en sí misma es un trastorno de salud importante, los efectos secundarios de la enfermedad son igualmente amenazantes. Por ejemplo, la diabetes puede eventualmente conducir a enfermedades renales, enfermedades cardíacas, glaucoma, etc. Los investigadores todavía están buscando respuestas concretas a la pregunta ¿cómo se vuelve diabético? Antes de intentar encontrar respuestas a la pregunta de si la diabetes es hereditaria y, de ser así, ¿por qué es hereditaria?, es mejor conocer algunos datos básicos sobre la diabetes. La diabetes mellitus es un trastorno que se produce cuando las células no absorben correctamente la glucosa en el torrente sanguíneo, con el resultado de que hay un nivel de glucosa o azúcar en la sangre mucho más alto de lo normal. Significa que el páncreas no produce suficiente insulina o que la insulina producida no se utiliza correctamente. Por lo tanto, el cuerpo no puede utilizar adecuadamente la energía de los alimentos, lo que provoca sed, cansancio, cambio de peso y micción frecuente. Dos tipos de diabetes que pueden afectar a las personas son: diabetes tipo 1, también llamada diabetes de inicio juvenil o diabetes dependiente de insulina, y diabetes tipo 2 o diabetes de inicio adulto o diabetes independiente de insulina. La diabetes tipo 1 afecta a niños y adultos jóvenes, haciéndolos dependientes de la insulina para recuperar la salud normal. Las personas mayores de 40 años, las que tienen sobrepeso, tienen antecedentes familiares de diabetes y estilos de vida poco saludables, por lo general, contraen diabetes tipo 2. Personas de todos los grupos de edad, como niños, adolescentes, adultos y ancianos se ven afectados por la diabetes en estos días. Es común en la actualidad que en la mayoría de los casos, si uno o ambos padres tienen diabetes, sus hijos tienden a desarrollar diabetes en algún momento de su vida. El factor más importante que, quizás, explica esta característica se relaciona con los genes. Los genes se transmiten de padres a hijos. Cuando el niño hereda el gen de la diabetes tipo 1, puede desarrollar la enfermedad en algún momento de su vida. Por otro lado, si estos genes no están presentes, esa persona no desarrollará diabetes tipo 1. Sin embargo, con respecto a la diabetes tipo 2, no existe tal arreglo genético. Por tanto, parece que las posibilidades de que una persona desarrolle diabetes dependen del número de personas en la familia que padecen diabetes. Además, ciertos tipos de trastornos genéticos, como el síndrome de Down, aumentan el riesgo de contraer diabetes. El síndrome de Down es causado por una persona que tiene 3 copias del cromosoma 21 en lugar de 2 copias y, por lo tanto, el síndrome de Down también se conoce como trisomía 21. Los cromosomas contienen el código genético, que monitorea y ordena la división de las células, su crecimiento y funcionamiento. Las estructuras dentro de los núcleos de las células vivas contienen información hereditaria. Una persona generalmente tiene 46 cromosomas, 23 heredados de cada padre. Cada persona tiene un código genético distintivo, que hace que la apariencia física de cada persona sea diferente.
La Asociación Estadounidense de Diabetes ha proporcionado algunas estadísticas interesantes sobre el aspecto hereditario de la diabetes. Si una persona cuya madre tiene diabetes tipo 1, entonces el riesgo de que su hijo contraiga diabetes es de 1 en 25 y si la persona nació antes de que cualquiera de los padres tuviera 25 años, el riesgo de desarrollar diabetes tipo 1 es de 1 en 100. Si el padre tiene diabetes tipo 1, la probabilidad de que la persona contraiga diabetes es de 1 en 17. Ya que llegaste hasta aquí, coméntame qué te pareció este tema, compártelo, sígueme en las redes sociales y suscríbete a este canal. Te veo en el siguiente video.